Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús es la Esperanza del barrio de La Boca, y transmitimos desde aquí, desde la capital federal de Argentina, para todos los amigos, conocidos, colegas en el ministerio que nos ven. Les mandamos junto a la producción un abrazo grande, un saludo enorme de parte de cada uno de nosotros, deseándole lo mejor del Señor para sus vidas. Nuestro Dios nunca hace nada al azar. O, como diríamos en nuestra jerga, en nuestra manera de hablar, nunca Dios hace algo para ver si sale bien o sale mal, a ver cómo le va. Cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Y la palabra de Dios nos da a entender bien claramente que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas. Estar aquí en este mundo no es un producto de la casualidad, ni tampoco porque un día se le ocurrió a su papá y a su mamá tener un hijo o una hija, nada que ver. Muchos padres quieren tener hijos y no pueden. Si usted está caminando por esta tierra es porque Dios tenía un propósito con usted y lo está llevando a cabo. Sea bueno, sea malo el momento que está pasando, sepa que Dios tiene un propósito. Hay que decirle sí al Señor para encauzarse dentro de la bendición de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Claro, al mirar el mundo en el que vivimos, daría la impresión que si Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, estaría un poco desdibujado, ¿verdad? Porque el hombre que vemos hoy no es el hombre que Dios creó al principio. Hoy vemos un hombre, una mujer que camina por este mundo cargada de pecados, de errores, de dificultades. ¿Por qué? Porque allí, desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el hombre que Dios creó y la mujer que Dios creó trataron de alguna manera de desobedecer a Dios y de salir del propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. De todas maneras, para entender esto tenemos que ir a la palabra de Dios para ver en qué situación se encuentra el hombre hoy en día. Porque si el hombre y la mujer que vemos hoy no es el hombre del cual Dios planeó, creó allí desde la fundación del mundo, algo pasó para que fuera tan cambiado la situación de vida, situación de bienestar. La vida del hombre cambió desde el momento que él da un paso al costado a la voluntad de Dios. Mire, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 y 23, o al 23, 21 al 23 de Romanos, capítulo 3, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está hablando de la ley de Dios, no de la ley de los hombres. Dice, pero ahora, aparte de la ley que vino de parte de Dios a través de Moisés a los hombres, la ley marcaba la vida de pecado en nuestras vidas, en la vida del hombre. La ley vino para mostrarle al hombre que estaba completamente equivocado y que tenía que volver a Dios. Pero por fuerza propia, por el esfuerzo humano propio, no podía volver, aunque la ley exigía cosas, era casi imposible poder cumplirla en su totalidad. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, que ahora, aparte de la ley que nos acusaba, se ha manifestado la justicia de Dios.
viendo Dios que el hombre no podía lograr su justicia o declararse justo por su propia fuerza, apareció la justicia de Dios. ¿Cómo fue esto? Dice que la misma ley testificaba y testificaron y los profetas que vendría de parte de Dios la manera de que el hombre pudiera justificarse delante de Dios. ¿Y cómo fue esto? Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que aquello que no podíamos lograr hacer y cumplir por la ley de Dios, hoy, creyendo y aceptando el sacrificio de Cristo, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el que cree en el sacrificio del Hijo, entonces todos los que creen en este sacrificio del Señor puedan ser salvos. Pero deberán creer. Y cuando dice todos, es todos. Porque dice que por cuanto todos pecaron, por cuanto todos se rebelaron, por cuanto todos se apartaron de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Claro, los que nunca leyeron la Biblia no saben nada de esto. Y los que la leen a veces no entienden lo que dice aquí, que por causa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra destituir? Le leo lo que dice el diccionario. Dice así, destituir, separar a alguien del cargo que ejerce. Y otra aclaración dice, echar a alguien del lugar en el que fuera asignado. Esto significa, cuando alguien es destituido, es sacado de un lugar donde fue puesto. Le es quitada la honra que le fue dada. Una cosa así, fue destituido. Y esto quiere decir que nosotros en algún momento, allí antes del jardín del Edén, el hombre estaba considerado justo, aunque todavía no había sido probado, pero todavía no había sido condenado. Estaba allí caminando al lado de Dios. La Biblia dice que el Señor descendía al jardín del Edén y caminaban y charlaban juntos con el hombre. Así que estaba muy cerquita de Dios, el hombre y la mujer, hasta que por causa del pecado fueron destituidos de la gloria. Y cuando dice de la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Para entender esto debemos ir al principio. Los que han leído la palabra de Dios en algún momento deben saber algo de Adán y Eva, que fue el primer hombre, la primera mujer, y que Dios le dio una orden. Cuando creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, le dio una orden, que podían comer de todos los árboles que había en el huerto, menos de uno, que era el árbol de la ciencia. Algunos manuscritos o algunas traducciones bíblicas dicen el árbol de la ciencia del bien y del mal. En otros dice el árbol de la ciencia, porque la ciencia es la recopilación del conocimiento. Este árbol significaba el conocimiento humano, el conocimiento de la maldad y el conocimiento de la bondad. Si comían de este árbol, entonces dejarían de tener la vida de Dios que estaba cerca de ellos. Ahora, hay que tener entendido o hay que entender esto, que Adán no tuvo niñez, no tuvo adolescencia. Él fue creado por Dios ya siendo hombre grande, pero con la diferencia que él no conocía el bien y el mal. Esto nos cuesta entender porque nosotros estamos después de esta desobediencia. Pero cuando Dios creó a Adán y Eva, no conocían el bien y el mal. No era malo el hombre y no era mala la mujer. No era malo, ni mala, ni santo, ni santa. Era como un niño. Era inocente. Inocente. Adán y Eva
comían lo que Dios les decía que comieran, hacían lo que Dios les decía que hicieran, hasta que un día, tentados por Satanás que entró en el huerto, comieron del árbol que Dios dijo que no comieran, y que Dios le había dicho, si comieres un día de este árbol, morirás. El diablo dijo, no vas a morir, porque Dios hablaba de una muerte espiritual y el diablo le hablaba de una muerte física. De todas maneras, las dos se cumplieron. La muerte espiritual es la muerte segunda, la muerte primera es la muerte física. El hombre había sido creado inmortal. El día que desobedece a Dios comenzó a morir. Yo siempre recuerdo, teníamos aquí en nuestra iglesia una joven que ayudaba a los médicos, era como una instrumentista o algo así, y los médicos decían que no entendían qué era lo que pasaba en el cuerpo humano, porque ellos se daban cuenta que el cuerpo cada 7 años más o menos, se renovaba totalmente en su sistema celular. Cada 7 años era un hombre y una mujer nueva, con un cuerpo nuevo. No podían entender por qué moría. ¿Por qué envejece si cada 7 años celularmente es renovado todo el cuerpo? No saben cómo se sucede esto. ¿Cómo puede ser que muera? Bueno, nosotros sabemos por qué muere. Adán y Eva comieron de aquel árbol y Dios dijo, los años del hombre serán 120 años, y a veces hay pasajes bíblicos que dicen 70, 80 años para los más fuertes, pero vemos todavía que hay personas, muy pocas, que llegan a 100 y otras que han llegado a más de 100 años caminando por este mundo. Pero llega un momento que dejan el cuerpo que Dios le dio para caminar por este mundo y van al lugar que ellos han elegido para caminar por cerca o lejos de Dios. Eso lo eligen acá, en este mundo. El que recibe a Cristo en su corazón tiene la puerta abierta para el día que sale del cuerpo ir con Dios. El que no recibe a Cristo y no vive como cristiano, este va para la otra puerta. Sufrirá la muerte segunda, dice, y esta muerte segunda es la separación de Dios. Ahora, el otro árbol que estaba cerca del árbol de la ciencia era el árbol de la vida. Dios nunca le prohibió comer de ese árbol hasta que el hombre cayó en pecado. Porque mientras comía de ese árbol recibía la vida de Dios. Pero cuando el hombre comió y desobedeció a Dios, lo primero que hace Dios es cuidar de que el hombre no vaya ahora que está en pecado, ahora que conoce el bien y el mal, ahora que está en plena rebeldía y separado de Dios, que no coma de este árbol, porque si no vivirá eternamente en pecado y lejos de Dios. Así que Dios puso querubines alrededor del Edén y puso una espada encendida que los teólogos dicen que es otro ángel en forma de espada, para que el hombre no encontrara el camino hacia el árbol de la vida, y se ve que nunca lo encontró porque fue echado del paraíso también. Pero vamos a leer esto para que ustedes lo puedan escuchar. En Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24, dice, a ver, si es acá, bueno, se me voló, pero dice que el Señor puso un querubín, a ver, se me corrió la Biblia, capítulo 3 de Génesis, vamos a ver si lo encuentro rapidito, versículo 22, aquí está, dice el versículo 22 al 24, que a veces la máquina no me responde bien el iPad. Dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no le permitió al hombre volver a entrar al jardín y comer del árbol de la vida, porque si no, viviría para siempre en pecado. Esto significa 2 o 3 cosas. Que si el hombre fue destituido de la gloria de Dios, quiere decir que hubo un tiempo que él estuvo constituido. Estaba dentro de la gloria de Dios, pertenecía a la gloria de Dios. Fue destituido por causa de su rebelión. La segunda cosa es que si Dios no le permitió, después que pecó, que volviera a comer del árbol de la vida, es porque Dios tiene un plan. Está clarísimo. Tiene un plan desde el principio para restaurar y para salvar al hombre de su estado pecaminoso. Dios tiene y tendrá un plan que se refiere a usted y a mí. Dios quiere volver, mi estimado amigo y mi estimado hermano en Cristo, Dios quiere volver a la gloria que Adán y Eva rechazaron y perdieron. Dios quiere volver a esa gloria, tu vida y mi vida. Él quiere que nosotros recuperemos la gloria que Adán perdió. La redención por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos vuelve a la gloria. Desde el momento que recibimos a Cristo, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Y usted pertenece al reino de Dios. Esto es tan cierto como que la Biblia es cierta porque es la palabra del Señor. Veamos cómo lo dice San Pablo. Vamos a leer algunos textos acá. En Romanos 8, 16 al 18, lo leemos primero, todos juntos. A ver, vamos a ir a Romanos. Si usted me está mirando, lo puede buscar en su Biblia. Romanos, capítulo 8, versículo 16 al 18, y después miramos versículo por versículo. Mire, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 3 versículos, uno mejor que el otro. El primero dice, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo entra en su vida, en su espíritu, y el Espíritu le da convicción en su vida, le confirma, le habla, le dice, le confirma en su espíritu que usted es un hijo y una hija de Dios. No que usted lo piensa, no que usted decide o se imagina. No es que usted siente que es el hijo. No. Usted tiene una convicción ahora porque el Espíritu Santo habla a su espíritu y le dice en su interior que usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Y cómo lo sabe? Solo sé que lo sé, porque no se pueden explicar las cosas espirituales. Pero yo sé que en mi espíritu, el Espíritu Santo me confirma día tras día que soy un hijo y una hija de Dios. ¿Por qué? Porque recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y luego dice que soy hijo acá, que somos hijos de Dios. Esto es lo que nos dice en nuestro espíritu. Usted ya no es hijo de fulano de tal, ahora es primero
hijo de Dios, hijo del Dios viviente, como dijo el apóstol Pedro. En Romanos 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de todo lo que es de Dios y todo lo que representa a Dios y Dios mismo. Y como todo lo que era de Dios se lo dio a su Hijo, y su Hijo dijo que Él quería compartir con los creyentes que creyeran en Él su gloria, la gloria que el Padre le dio, somos coherederos con Jesús. Esto es lo que está diciendo San Pablo. Luego dice, si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos con Él. Esta parte a algunos no les gusta, porque piensan que tienen que morir, que le van a aplastar la cabeza. No, el sacrificio lo hizo Jesús. Yo no sé en qué forma voy a dejar este mundo, pero yo le puedo asegurar que cuando cierre los ojos acá me voy con Cristo. ¿Cómo tengo esta seguridad? Por el Espíritu Santo que está en mí. No es que me lo dijo un hombre, me lo dijo el Espíritu Santo. Y luego me lo confirma por la palabra. Y esto de padecer quiere decir que cada uno de los cristianos que realmente queremos vivir como cristianos, vamos a sufrir persecución. Vamos a sufrir desprecios. ¿O acaso usted que es hijo o hija de Dios no le han despreciado? ¿No se han burlado de usted? Han dicho cosas a sus espaldas, han hecho muecas para que usted se entere de que no lo aceptan. Dígame si no. En la escuela, en el trabajo, en la calle, donde quiera que usted esté, se muestra como cristiano o como cristiana, va a sufrir padecimiento. Pero oiga, a Jesús ya lo rechazaron antes que a usted y que a mí. Si a Él lo rechazaron, ¿qué le parece que va a pasar con nosotros? Pero dice aquí San Pablo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si la gente se burla de usted, si la gente se ríe de usted porque usted vive y habla como un hijo o una hija de Dios, esto significa que usted está en buen camino. Porque el mundo no quiere a Dios. La gente que está lejos de Dios no quiere a Dios. Y si no lo quieren a usted es porque ven a Cristo en usted. Y si ven a Cristo en usted es que usted también va a ser glorificado. Tal como lo fue Él. En Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Gloria que en nosotros ha de manifestarse. El propósito de Dios es llevarnos a su gloria. Y para ir a su gloria, dice la Biblia, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Es el espíritu, es el alma suya. Y usted no es un cuerpo, usted es un alma y un espíritu. Usted está escuchando a una persona que usted ve el cuerpo de la persona de José Manuel Carlos. Pero no es el cuerpo el que habla, es el espíritu el que habla, es el alma la que habla. Es la parte espiritual mía la que está viviendo dentro de este cuerpo y le está diciendo a usted que la gloria que se ha de manifestar en nosotros ha de ser a semejanza del Hijo de Dios que fue glorificado y llevado al cielo. Esto quiere decir que usted míreme bien y mírese usted bien en el espejo si es un hijo o una hija de Dios, porque pronto va a cambiar. Usted va a tener un cuerpo glorificado como el de Jesús. Él ya está en gloria. El próximo es usted y la próxima es usted y yo. Seremos los próximos que iremos a la gloria, no porque se nos ocurrió, es porque el Hijo lo dice. Y el Hijo fue el que experimentó la muerte y la resurrección para que usted y yo fuéramos a la gloria con Él.
En el punto seguido de mi mensaje, en el punto 2, tengo un punto que dice que Jesús entró al mundo como unigénito y salió del mundo como primogénito. Vino como unigénito y salió del mundo como primogénito. El propósito de Dios se cumplió en Jesús. En Adán todos pecamos. En Jesús todos fuimos renovados, salvados y glorificados. Por Adán entró el pecado y pasó a todos los hombres. En Jesús el pecado salió de nosotros porque mató al hombre y a la mujer pecadora y resucitó en un hombre y una mujer limpia, sin mancha y sin tacha para presentarse ante Dios. El propósito de Dios era que Jesús venga a este mundo como unigénito. Él era el único hijo de Dios. Mire cómo lo dice San Juan, capítulo 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos como el unigénito Hijo del Padre. ¿Cómo puede suceder esto? Que viene del cielo un único Hijo de Dios y se va al cielo siendo el primer hijo porque habría otros. Primogénito quiere decir el primero de otros. Unigénito quiere decir que es único. ¿Cuándo se produjo esto? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, la única manera que puede suceder es que el Padre de nuestro Señor Jesucristo tenga más hijos, para que el hijo que era único pase a ser el primero de muchos que vendrán. Dios de esta manera muestra que Él quiere tener muchos hijos y llevar sus hijos a la gloria. Mire cómo dice Romanos 8:29. Romanos 8:29, 8 capítulo y 29 versículo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que en Cristo, el único, pasara a ser el primero de muchos hermanos. ¡Qué maravilla!, ¿eh? Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, que somos nosotros, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto quiere decir que Dios nos está llevando a la gloria. Cuando usted recibe a Cristo, su alma que estaba llena de pecado, su espíritu que estaba contaminado y muerto y separado de Dios, pasa a volver a tener comunión con Dios. Su cuerpo está condenado a que vuelva a la tierra, pero su alma y su espíritu, que es usted, está dirigido para que vaya a la gloria. Está predestinado para que llegue a la gloria. Mire, esto lo dice el Señor Jesús en 3 parábolas. Estas 3 parábolas están en el Evangelio de San Lucas. Yo creo que la mayoría hemos leído estas parábolas. No tenemos mucho tiempo, pero a ver si podemos. Vaya al Evangelio de San Lucas y va a encontrar cómo el Señor Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, versículo 3, habla de 3 parábolas. En el versículo 3 comienza la primer parábola.
la parábola de la oveja perdida. Tiene varios versículos donde dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Habría mucho para decir acá, pero ¿quién es el que se va del redil? ¿El padre o la oveja? La oveja. ¿Y quién es el que sufre de que la oveja se pierda? El padre. Por lo menos es lo que dice aquí. Y sufre hasta que vuelva. Y según esto, ¿quién sale a buscar a la oveja? ¿O la oveja sale a buscar al padre? No, es el padre el que sale a buscar la oveja que se separó del redil. Es el padre el que tiene el buen sentir. ¿Y quién es el que tiene gozo cuando la oveja vuelve? ¿La oveja o el padre? El padre es el que hace fiesta y se pone feliz. Esto es una demostración de lo que sufrió Dios cuando Adán y Eva se apartaron y con qué gozo el Señor está recibiendo a nuevos hijos que reciben a Jesucristo hoy y que vuelven a Dios después de haberse apartado siguiendo la cadena de pecado de Adán. La segunda parábola habla de una mujer que perdió una dracma, una moneda perdida, la perdió. Esto está en el capítulo 15, versículo 11. Comienza en el versículo 8, perdón. Versículo 8 al 10. La mujer representa a Dios. ¿Quién se preocupa que se le perdió la moneda? La moneda no tiene sentimiento, la que se preocupa es la mujer, que es tipo de Dios. ¿Y quién se goza cuando encuentra la moneda? La mujer. La tercera parábola está en capítulo 15 de San Lucas, versículo 11 al 13, y va hasta el versículo 32, porque esta parábola es la que muchos predicadores usan para mostrar el estado del pecador. La parábola del hijo pródigo, que le dijo al padre, dame todos tus bienes, los bienes que me corresponden, y dámelos y me voy de casa, y se fue. El padre le dio los bienes y despilfarró los bienes, y no solamente los despilfarró, sino que estaba en pecado y terminó comiendo comida con los cerdos, en un corral comiendo con los cerdos. Ahora, cuando uno ve todo esto, ¿quién sufría cuando se fue de la casa el hijo menor? El padre. Era igual que la primera parábola. ¿Y quién esperaba en la puerta? Si usted la lee a esta parábola en casa, que dice que lo esperaba, estaba atento en la puerta esperando que el hijo vuelva, era el padre. Y cuando lo ve de lejos, el padre corrió. ¿Quién es el que corre? Padre. ¿Quién es el que abraza a quién? El padre. ¿Quién es el que le da el beso a quién? El padre. El hijo simplemente volvió destruido, pero el padre lo estaba esperando. ¿Quién es el que hace fiesta? El padre. ¿Quién es el que se alegra? El padre. Y termina diciendo, porque este hijo mío estaba perdido y es hallado, estaba muerto y ha resucitado. Entonces hace fiesta. Y termina diciendo esta parábola que así hay en el cielo el mismo gozo, porque los ángeles de Dios miran el rostro del Señor, que el rostro del Señor, nuestro Dios, se embellece cuando alguien que se fue está volviendo a casa, está volviendo al redil. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y mire, tengo que terminar, pero para concluir, para decirle a usted con seguridad que Dios nos quiere
llevar a la gloria y que para eso nos ha dejado con nosotros al Espíritu Santo, para que Cristo en su promesa de estar con nosotros hasta el final se cumpla a través del Espíritu Santo, vamos a ir al libro de Hebreos. A ver, mientras usted busca el libro de Hebreos, repita conmigo, Dios quiere llevarnos a su gloria. Dios quiere llevarnos a su gloria. El plan, el propósito de Dios es que usted y yo estemos en gloria y que hoy aquí en la tierra vivamos en victoria, porque ya somos hijos e hijas de Dios. A ver, en Hebreos 2, capítulo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, se está refiriendo a Dios Padre, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, que esto se refiere a Jesús, porque el que santifica y los que son santificados, el que santifica es Jesús, y los que son santificados de uno son todos. Somos todos el mismo Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. ¡Qué maravilla! Aquí está el propósito de Dios a través de Cristo de llevarnos a su gloria, de perdonarnos, de limpiarnos y de presentarnos justos delante de Dios. Mire, voy a parafrasear esto que hemos leído y lo voy a un poco leer porque lo escribí para parafrasearlo, para que se pueda entender un poquito mejor. Hebreos 2, 10 al 11, otra vez, dice, y Dios que es el autor y dueño de todo lo que existe, teniendo el propósito de llevar hijos a su gloria, perfeccionó a Jesucristo por medio de aflicciones, para que, santificado Él, Jesús, santificaba a los que creen en Él, estos somos nosotros, para que tanto los santificados, nosotros, como el que santifica, Jesús, que son del mismo Padre, Dios, sean considerados hermanos. Está diciendo que Dios nos considera hermanos de su Hijo. ¡Qué tremenda bondad de Dios! Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús nos llama hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Él está en la iglesia cuando la iglesia se reúne, cantando y ayudando a cantar a los hermanos, porque Él nos llama hermanos. Jesús está en medio nuestro. Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde hay 2 o 3 que se junten en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y aquí dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y luego dice, y en medio de la congregación te alabaré. Él está en la congregación de los santos. Él está cuando nos reunimos a alabar su nombre. Y Él está cuando glorificamos y adoramos a Dios. Él también nos ayuda a cantar porque Él canta con nosotros. Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador, está entre nosotros. Este es el milagro que Dios ha hecho por su amor infinito, por su tremenda y buena voluntad. Dios quiere llevarnos a su gloria. Este es el maravilloso propósito de Dios, que el diablo quiso truncar usándolo a Adán, pero Dios, un Dios que es poderoso, santo y bueno, termina cumpliendo su propósito.
Y como el hombre se alejó tanto de Dios, a tal punto que perdió la capacidad de conocer a Dios, y que a través de su conocimiento natural, de su capacidad de pensamiento y de entendimiento, no puede encontrar a Dios porque está perdido, dice la Biblia. Dios hizo un plan para que aquel que pueda leer la Biblia y creerla y obedecerla y recibir a Cristo como su Salvador personal, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Dios que dejó el redil para salir a buscarnos. Dejó las 99 para irte a buscar a vos, la número 100. Nos trajo, nos puso en el redil y nos dio a conocer a Cristo, nuestro hermano mayor, quien ya está en el cielo con cuerpo glorificado y ha enviado al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo este Cristo maravilloso también esté con nosotros, dándole gloria y honra a Dios aquí en la tierra y en el cielo con más razón. Hay un hombre en el cielo con un cuerpo glorificado. Es el primogénito de Dios. Pero oiga, usted y yo seguiremos los pasos del primogénito. Si Él es el primero de muchos hermanos, los próximos seremos nosotros. Prepárese para ir con Dios. Si usted está por primera vez escuchando este mensaje y nunca recibió a Cristo como su Salvador personal, hoy es el día de salvación. Todavía el tiempo de la gracia no se cerró. Este tiempo termina cuando la iglesia sea llevada al cielo por Jesucristo. Será en un abrir y cerrar de ojos. Pero todavía la iglesia está aquí. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, al recibir a Cristo, usted pasará a completar la fila de los salvos que serán glorificados en el cielo. Si usted desea ser uno de los hijos y de las hijas de Dios, entonces ore conmigo y hágalo de corazón. Repita esta oración. Padre, tú que estás en el cielo sentado en el trono, Dios eterno, quiero pedirte que perdones mis errores, mis pecados y mi ignorancia, porque no sé nada de ti y lo que he hecho hasta aquí lo hice por ignorancia. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Quiero que Él entre en mi corazón y cambie mi vida, transforme mi mente, renueve mi espíritu. Y tú, Señor, recíbeme en tu reino, te lo pido. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias en Él, porque tú siempre nos oyes. Gracias, Señor. Amén. 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 Si lo ha hecho de corazón, cuando termine de ver este programa, entre en alguna habitación donde esté solo o sola, hable con Dios. Háblele como un amigo, abra su corazón ante Él, y el Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Y a los demás hermanos, amigos, conocidos, a los demás familiares, que tengo tantos familiares por todos lados, a los colegas en el ministerio, oro por ustedes para que el Señor, Dios del cielo, ilumine sus mentes, sus corazones y les haga entender el propósito que Dios tiene con cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, pido ahora que tú reveles en el corazón de cada hermano, cada hermana, cada siervo, cada pastor, cada sierva que está mirando y oyendo este mensaje,
que tú lo bendigas, la bendigas y le abras los cielos y el entendimiento para que entienda y vea que tu propósito santo es llevarnos a la gloria y que tú lo estás cumpliendo en cada uno de los que ha recibido a Jesús. Padre, los bendigo en tu nombre y pido que los guardes en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.